Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Lotería de la Vida, reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Soy Juan Carlos Mantilla. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora producir este podcast. Toda esta idea comenzó después de escribir el libro La Lotería de la Vida. Y las reflexiones que hemos venido compartiendo han generado diálogos, han generado interacciones profundas, inquietudes en algunas personas. Hemos recibido comentarios muy interesantes y hoy comienza una nueva etapa del podcast. Es una etapa relacionada con mi nuevo libro, Pensar por uno mismo, salvar la democracia de los fundamentalismos políticos. El libro es una reflexión que continúa, una reflexión vital, una reflexión existencial. Y ahí yo empiezo a preguntarme desde la filosofía política cómo puedo responder muchas de las preguntas que me he hecho como ciudadano. Vivimos en un mundo en este momento difícil, es un mundo complejo. Hay guerras, hay crisis ecológica, hay problemas sociales persistentes, pobreza, desigualdad. Hay tecnología que se desarrolla de manera muy rápida y que no sabemos cuáles serán sus implicaciones sociales, económicas, éticas. Es un mundo complejo, es un mundo difícil y en medio de lo que está pasando, la democracia está en crisis. La democracia está en crisis y es interesante e importante, socialmente pertinente, que analicemos por qué está en crisis y que nos preguntemos, primero, si vale la pena salvar la democracia. Yo creo que sí. Y segundo, cómo salvarla. Y este libro, Pensar por uno mismo, salvar la democracia de los fundamentalismos políticos, se hace ese tipo de preguntas. Entonces, en el episodio de hoy, de manera muy tranquila, quiero contarles un poquito sobre el libro. Como una introducción, porque después voy a tener una serie de episodios en donde vamos a explorar en detalle y a profundidad los elementos que se presentan en el libro. Entonces, empecemos por el título. Pensar por uno mismo. ¿Por qué ese título? Pensar por uno mismo. Yo creo que es la única solución para la crisis de la democracia. Necesitamos que las personas entrenen su pensamiento, ejerciten su pensamiento y desarrollen un criterio propio, libre e independiente sobre los asuntos de interés público, sobre lo que nos interesa a todos. Que no se dejen y que no nos dejemos manipular por las grandes ideologías dominantes, manipular por los que quieren infundirnos miedo, infundirnos resentimiento, por ejemplo, infundirnos odio, movilizarnos hacia el extremismo de derecha y el extremismo de izquierda por igual, porque vivimos en una época en que tanto el extremismo de derecha como el extremismo de izquierda están cogiendo mucha fuerza. Entonces, yo creo que pensar por uno mismo es, primero, muy difícil, pero segundo, es lo único que puede salvarnos. Necesitamos, como ciudadanos, aprender a pensar por nosotros mismos. Salvar la democracia. ¿Por qué? La democracia es el menos peor de los sistemas políticos que han existido en la historia de la humanidad. Definitivamente no es un sistema político perfecto. Es más, la democracia real ni siquiera se parece a la democracia ideal. El poder en la democracia real no lo tiene el pueblo, sino de una manera muy indirecta, con la democracia representativa, con las instituciones representativas, con los representantes electos, que muchas veces además no trabajan por el bien común, sino por su beneficio particular. Es muy imperfecta la democracia, pero es el único sistema en el que se nos respetan nuestros derechos como ciudadanos y en el que se considera que todos nosotros somos iguales, que todos valemos lo mismo. La democracia
Es el único sistema en el que existe la igualdad de estatus. Es decir, no hay ninguna persona que valga más que otra por su condición de nacimiento, por su procedencia geográfica, por su pertenencia religiosa, étnica, de género, etc. Todos somos iguales en democracia. Esa es la idea de la democracia. Yo creo que la democracia se puede perfeccionar mucho más. Puede haber mejor democracia. Podemos profundizar la democracia en vez de dejarla atrás. Porque la alternativa a la democracia es el autoritarismo. Y el autoritarismo ya lo hemos experimentado en la historia. Afortunadamente, gente como yo que nací en 1985 o los que han nacido en el año 2000, en países como Colombia, que son países democráticos, al menos aceptablemente democráticos, nosotros no hemos experimentado la dictadura. Pero hace 100 años, prácticamente todos los habitantes del mundo experimentaron la dictadura o alguna forma de dictadura en alguna época de su vida. Hace 350 años, pues todo el mundo la había experimentado. La dictadura es un sistema político perverso, en donde hay unas personas que tienen el poder y los demás no tienen nada de poder y no tienen derechos y no tienen propiedades y no tienen nada. La monarquía era una forma, digamos, previa en la que una única persona tenía el poder. Y ese poder lo tenía por justificación divina. Es decir, el poder se lo había dado Dios. Y había dinastías. El poder en una sociedad era absoluto y lo tenían además los hijos de las personas que habían tenido el poder antes, por el simple hecho de ser hijos de las personas que habían tenido el poder antes. Y ese tipo de sistema político autoritario, como es la monarquía, como lo son las dictaduras militares, como lo fue la Alemania nazi, como lo fue la Unión Soviética, ese tipo de dictaduras, pues realmente yo creo que son muy inferiores a la democracia, en lo que nos pueden permitir como ciudadanos para vivir una vida digna. Es decir, la democracia es un sistema político en el que podríamos construir las condiciones necesarias para vivir una vida digna mucho más fácilmente que si viviéramos en una monarquía o en una dictadura. Entonces yo creo que hay que salvar la democracia. Obviamente esto lo voy a explicar mucho más a fondo en el libro. ¿Y salvarla de qué? Porque ya vemos, pensar por uno mismo, salvar la democracia de los fundamentalismos políticos. ¿Qué son los fundamentalismos políticos? El fundamentalismo es una forma de pensar, en la que la persona que piensa así considera que tiene la verdad absoluta. O sea, que lo que esa persona piensa es incuestionable. Y por lo tanto esa persona es intransigente. El fundamentalismo en general se ha relacionado con las religiones. Entonces se habla de fundamentalismos religiosos. Fundamentalismo islámico, fundamentalismo cristiano. Y en verdad, digamos que en el ámbito de las religiones se habla de fundamentalismo y la gente entiende de qué estamos hablando. Ahora yo quiero utilizar la expresión para la política. Es una provocación también que estoy haciendo. Es una argumentación. Quiero llamar la atención sobre esto. En nuestros tiempos estamos volviéndonos fundamentalistas en política. Entonces, las personas tienen unas ideas políticas que a veces se cierran tanto que no admiten diálogo, que no, por ejemplo, se cierran a escuchar a los que piensan diferente, no admiten entrar en una conversación. El fundamentalismo político es peligroso, literalmente peligroso. No estoy hablando figurativamente, es literalmente peligroso porque es el paso anterior a la violencia política. Los grandes problemas sociales que vivimos en nuestra época, que mencioné antes, la crisis ecológica, los problemas sociales como la pobreza y la desigualdad, las
digamos, las guerras, así de sencillo, que es violencia directa, cuando intentamos discutir sobre ellas y pensar en salidas a esos problemas y pensar en soluciones, en estos momentos nos estamos encerrando en visiones ideológicas, dogmáticas. Y la sociedad está enfrentada en dos bandos. Eso es lo que llamamos la polarización. Estamos enfrentados en dos bandos irreconciliables, dos bandos que se están negando a entrar en diálogo, en discusión y en deliberación con los que piensan diferente. Es como si la lógica de, digamos, por ejemplo, defender un equipo de fútbol se hubiera pasado a la política. Entonces, por ejemplo, cuando uno defiende un equipo de fútbol y el equipo de uno mete el gol con la mano, uno dice, fue un accidente, ¿sí? Ya que ya pasó, pero fue un accidente. Pero si el equipo contrario mete el gol con la mano, decimos, es que son unos tramposos, es que no tienen principios, es que era parte de su estrategia, iban a hacer lo que sea para ganar. Y eso se aplica hoy en día en la política. Así está pensando la gente en la política. Entonces, es un problema que estamos viviendo y que hace que en muchos países del mundo los partidos políticos y líderes políticos más extremistas, de extrema derecha y de extrema izquierda, estén ganando las elecciones. Entonces, en este libro yo aplico el término fundamentalismo a la discusión política porque he identificado en el debate público actual esa tendencia al fundamentalismo, a la intolerancia y a la intransigencia, pero en los debates que tienen que ver con la ciudadanía y en los cuales deberíamos estar intentando deliberar, lograr ciertos acuerdos sobre mínimos, como decía yo en la lotería de la vida, y no estamos teniendo éxito en hacerlo. Entonces el libro se llama así, Pensar por uno mismo, salvar la democracia de los fundamentalismos políticos. Y quiero contarles un poquito más sobre la estructura del libro, y esa estructura es la que va a marcar los siguientes episodios de este podcast. Primero, el libro tiene un prólogo de Fernando Carrillo Flores. Fernando Carrillo Flores fue asambleísta de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia, es decir, fue uno de los promotores y líderes del movimiento de la Séptima Papeleta y que participó en el diseño institucional de la Constitución de Colombia de 1991, una constitución democrática que también consagra los derechos humanos como el bloque constitucional, que busca también unos propósitos sociales como luchar contra la corrupción, como conseguir la paz, y que también deja en Colombia muy clara la estructura del equilibrio de poderes, y que claro, tiene muchos problemas la Constitución del 91, claro que sí, pero que es una apuesta por la democracia en Colombia. Y Fernando Carrillo Flores ha sido también ministro del Interior, ministro de Justicia y otros cargos públicos importantes como Procurador General de la Nación. Y recientemente escribió un libro, Defender la democracia sin miedo, desde la democracia. Y fruto de conversaciones que tuvimos sobre este libro, entonces él decidió escribir el prólogo del libro. Yo se lo propuse y le pareció muy interesante entrar en ese ejercicio. Y en el prólogo él explica por qué es importante en estos momentos con lo que está pasando en el mundo y toca varios ejemplos de distintos países. ¿Por qué en estos momentos es importante un libro como este? Y defender la democracia sobre todo desde el desarrollo del pensamiento propio de las personas y de la independencia de criterio. Él también analiza un poco hacia dónde va el mundo si seguimos por la tendencia al autoritarismo y al extremismo,
Y el prólogo, pues a mí me encantó. Es lo primero que van a leer en el libro. Después viene una introducción en la que yo, digamos, lanzo este argumento. Debemos pensar por nosotros mismos en vez de ser seguidores. Es decir, deberíamos los ciudadanos dejar de ser seguidores de grandes líderes y empezar a entender los problemas por nosotros mismos, a analizar también cómo podemos salir de esos problemas como sociedad y ser seguidores de líderes que nos están proponiendo, digamos, ideas a veces simplistas y muchas veces peligrosas. No basta, no dejemos que los demás piensen por nosotros. Pensemos por nosotros mismos, esa es la esperanza de la democracia. Los ideales de la Ilustración son muy claros, que los ciudadanos puedan de verdad participar en la democracia con conciencia, ¿sí? No solamente siguiendo a líderes que muchas veces los intentan manipular. Entonces en la introducción yo hago ese argumento. Y después el libro tiene 4 capítulos y un epílogo. El primer capítulo se llama Una mirada crítica al fundamentalismo de derecha. El segundo capítulo, Una mirada crítica al fundamentalismo de izquierda. El tercer capítulo, ¿Qué está pasando con la democracia hoy? El cuarto capítulo, Pensar por uno mismo, la única salida. Y el epílogo se llama Sobre el valor y la importancia de escuchar a los que piensan diferente. El primero y el segundo son capítulos espejo. Voy a explicar eso. Es decir, una mirada crítica al fundamentalismo de derecha y una mirada crítica al fundamentalismo de izquierda nos quieren mostrar que tanto la derecha como la izquierda tienen ideologías sólidas, bien fundamentadas y bien argumentadas. Pero que tanto la derecha como la izquierda tienen unos puntos sobre los que las podemos criticar y cuestionar y son muy evidentes. Es decir, que tienen debilidades. Tanto la derecha como la izquierda tiene debilidades. Entonces, busco que haya un razonamiento simétrico. Pero al final de cada capítulo también me hago la siguiente pregunta. ¿Qué podemos rescatar de? Entonces, ¿qué podemos rescatar hoy en día del capitalismo? ¿Y qué podemos rescatar hoy en día del socialismo? Entonces les cuento, en el primer capítulo lo primero que vamos a encontrar es de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo. Porque hay que entender de qué estamos hablando y es muy interesante. Después vemos unos puntos de crítica sobre el capitalismo, como por ejemplo, ¿realmente existe el libre mercado? ¿O la mano invisible del mercado o el libre mercado realmente garantizan el bienestar para todos? Y otras, pero esas son dos muy, muy interesantes. Hay otras como ¿el capitalismo es compatible con la crisis ecológica mundial? Son preguntas que nos abren a reflexiones fuertes, pero que tenemos que hacernos. Y al final, ¿qué podemos rescatar hoy del capitalismo? Porque hay muchas cosas buenas del capitalismo que podríamos rescatar hoy. El segundo capítulo, espejo, comienza ¿de qué hablamos cuando hablamos de socialismo? Y así como en el primer capítulo, pues vamos a hablar de Adam Smith, en este segundo vamos a hablar de Carlos Marx. ¿De dónde viene el socialismo? ¿Cuáles son sus principales propuestas, su programa? Y también es muy interesante. Después de entender eso, vamos a hacerle la crítica al socialismo. Entonces empezamos con preguntas muy claras, como por ejemplo, ¿realmente el socialismo produce igualdad? ¿Produce una sociedad igualitaria? ¿Realmente la sociedad se divide en dos clases? ¿El proletariado y la burguesía? ¿O todos los burgueses son malos y todos los trabajadores son buenos? ¿Toda riqueza es robada? O sea, toda ganancia es
¿Es un problema moral porque es robada y se la robamos a alguien? Todas esas preguntas las vamos a hacer y son realmente muy interesantes. Yo pasé varios años escribiendo este libro y al final del capítulo viene ¿qué podemos rescatar del socialismo hoy? Porque también hay elementos muy importantes que podemos rescatar, sobre todo del socialismo democrático, y que pueden entrar en diálogo también con algunos elementos del capitalismo. Después llegamos al tercer capítulo, en donde la pregunta es ¿qué está pasando con la democracia hoy? Y fíjense que yo ya antes hice un episodio sobre este tema. Ahora en el libro lo profundizo con mucho rigor. Es decir, en el libro viene esa reflexión mucho más profunda. Analizando primero qué es la democracia. Eso es muy importante dejarlo claro igual. De qué hablamos cuando hablamos de democracia. Pero después, ¿por qué está en crisis? ¿Por qué hablamos de una crisis de la democracia? Y ahí voy a hablar de elementos como la insatisfacción social, la insatisfacción con las condiciones sociales y económicas que estamos viviendo, los jóvenes que están desesperanzados del futuro y sienten mucha incertidumbre. Y también voy a hablar mucho de la tecnología, de las redes sociales, de la inteligencia artificial y de lo que esto está produciendo en la democracia. Todo eso es muy basado en los desarrollos del Center for Humane Technology, que es el primer centro sobre ética de las nuevas tecnologías que se fundó, digamos, en Silicon Valley muy recientemente. Es muy contemporáneo los análisis que están haciendo y también hay un curso sobre esto que yo he diseñado con otros colegas y ahí vamos a tomar mucho de esto y a analizar cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en la democracia. Y finalmente llegamos al cuarto capítulo, que es el principal, pensar por uno mismo, la única salida. Y ahí vamos a analizar la filosofía de Martha Nussbaum, por qué la obediencia a la autoridad es peligrosa. La obediencia ciega a la autoridad sobre todo no es un valor, sino un antivalor. Por qué también la presión de pares, la influencia de los pares, de los demás, puede llegar a ser un factor para volver a las personas extremistas, y vemos ejemplos de la Alemania nazi. Vamos a hablar del libro Eichmann en Jerusalén, el ensayo sobre la banalidad del mal, de Hannah Arendt. Vamos a hablar de películas como El laberinto del fauno. En todo el libro hay muchas referencias de películas y de literatura. Entonces, la vida de los otros, la rebelión en la granja. El libro está lleno de ejemplos y de eso les voy a ir contando en cada uno de los episodios del podcast. Y también hay unas experiencias históricas muy interesantes. Hablamos de Sócrates, hablamos de Gandhi. Va a ser muy chévere llegar a ese cuarto capítulo del libro, Pensar por uno mismo. Y finalmente el epílogo, sobre el valor y la importancia de escuchar a los que piensan diferente. Ahí vamos a hablar un poco de economía del comportamiento, de los sesgos cognitivos, que es una nueva tendencia de la economía del comportamiento, que nos explica mucho mejor que esa idea del ser humano racional, cómo tomamos nosotros nuestras decisiones, y que es muy importante para entender por qué nos estamos cerrando tanto al diálogo con los que piensan diferente, qué tiene que ver la tecnología con todo esto y cómo podemos también superarlo, porque también todo esto sería muy desesperanzador si no pensamos en la manera de superar esta tendencia al extremismo y al fundamentalismo. Este libro sale en una época, repito, y con esto cierro, complicada del mundo, en una época además electoral en muchos países del mundo, entre ellos en Colombia. El mundo está viviendo realmente una tendencia al extremismo de derecha y al extremismo de izquierda, pero también hay mucha gente defendiendo la democracia y defendiendo posiciones mucho más moderadas y soluciones a los grandes problemas sociales. Y este libro pretende ser eso, un aporte a la solución de este gran problema social que es el que yo he llamado el fundamentalismo político.
Así que nos vemos en los próximos episodios. Van a ser más de 20. Ha sido una experiencia realmente muy interesante compartir con ustedes este podcast. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse, que es la manera más fácil de que les lleguen los nuevos episodios. Suscribirse en las distintas plataformas en que lo estén escuchando y nos vemos a la próxima. Gracias.